Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Buenas tardes, hermanos. El día de hoy seguiremos con el estudio de las lecciones de nuestro libro El Camino Nuevo y Vivo, que lleva por título este trimestre Tu verdad cantaré, oh Santo de Israel. La lección que nos corresponde estudiar es la número 6, que tiene por título Luz y está en luz. Nuestra lectura base la encontraremos en Salmos, capítulo 55, del versículo 1 al 23. Le invitamos, hermano, que se tome un momento para poder realizar la lectura de esta lección. El texto clave dice: Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Me gustaría iniciar pensando en unas preguntas. Cuando nos encontramos en problemas o angustia, ¿a quién recurrimos? ¿A un familiar, a un amigo cercano o a Dios? Y no es malo tener personas que nos ayuden y a quien podamos recurrir. Lo malo es que Dios sea nuestra última opción, cuando tiene que ser lo primero en todo. En este canto podemos ver que el salmista describe un tiempo de rebelión o lucha de poder en contra de David. Por ello clama a Dios. Ya sabía y ya en otras ocasiones se había experimentado que solo Jehová su Dios podía librarlo del ataque de sus enemigos. Por ello es que David presenta su oración, clamando a Dios en el versículo 1 y 2. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Al inicio de este salmo, David estaba turbado, y a causa de la voz del enemigo y por la opresión del impío, necesitaba de la ayuda de Dios. En los versículos 4 y 5 podemos ver qué producían los ataques del enemigo en David. Mi corazón está adolorido, y terrores de muerte han caído sobre mí. Esto hacía que David deseara escapar del escarnio y del acoso que sentía. Versículos 6 y 7. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos y moriría en el desierto. Muchas veces ese puede ser nuestro deseo, salir, alejarnos de aquello que tanto nos aflige. Sin embargo, no es opción. Así como David, debemos aprender a clamar a Dios y esperar en Él. Pero dentro de los atacantes hay uno que se le acusa de traición y deslealtad, versículos 12 y 13, porque no me afrento a un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiese ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, versículo 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. David se refiere a una persona específica que hablaba en su contra. Este era alguien que una vez estuvo aliado con David, que sin embargo se alzó contra él. Y en 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 1 y 2, podemos ver a qué persona se refiere. Entonces Ahitofel dijo a Absalom: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. David se dolía por la traición de Ahitofel, y David decía en el versículo 15, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol. Esta declaración de David puede ser fuerte, y nos muestra cuán peligroso era el hombre y cuán profundamente había herido a David.
Era una oración fuerte, pero era una oración que dejaba la venganza a Dios y David se negó a vengarse él mismo. Y clamaba a Dios en el versículo 16, y cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a media hora, a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. David dependía de Dios, y su confianza se basaba en su oración constante, y esto le daba seguridad de decir, él oirá mi voz. Podemos encontrar distintas frases que declaran la confianza del salmista en Dios. En Salmos, capítulo 55, versículo 16 dice, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Versículo 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Versículo 19, Dios oirá. Versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Capítulo 56, versículo 3, yo en ti confío. Versículo 9, esto sé que Dios está por mí. Versículo 12, sobre mí, oh Jehová, están tus votos. Nosotros tenemos la misma seguridad de David, que Dios escucha nuestra oración. Es necesario que de tarde, mañana y a mediodía oremos a nuestro Dios. David deja todo confiadamente en las manos de Dios. En el versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Versículo 23, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres, sanguinarios y engañadores, no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. David tenía confianza y estaba convencido que su destino no estaba en manos de hombres impíos, sino en las manos de Dios. Dios es fiel para con nosotros, pero nosotros somos fieles a Dios. Nosotros somos leales a nuestros amigos, a nuestros hermanos, pero especialmente somos leales a Dios. David nos da un testimonio de una época donde estaba deprimido, desanimado y estaba abatido, y deseaba poder escapar de los problemas. ¿Cuántas veces nosotros hemos deseado el poder huir de todo y dejar todo atrás? Pero qué importante es que tengamos estos salmos y ver qué hacían estos siervos de Dios cuando estaban en problemas. No olvidemos las palabras de David al decir en el versículo 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Cerramos con el Salmo 56, versículo 13. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Dios había librado ya varias veces a David de la muerte y de que sus pies cayeran en la trampa de sus enemigos. Nosotros podemos decir que hemos experimentado la misma situación. Nuestro Dios nos libra cada día de que peligremos, pero qué hermoso es saber que nos ha librado de la muerte eterna y en cada momento está con nosotros para librarnos de nuestros enemigos. Y así nuestros pies nunca resbalen ni se aparte de su camino. Todo esto con un propósito que también David presenta en este versículo, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Hermanos, agradezcamos a nuestro Dios por su protección, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestra obediencia, andando siempre firmes en Él y delante de Él. Oremos. Gracias, Señor, porque sabemos que aún en medio de la tempestad, del dolor, en momentos de desánimo, tú estás con nosotros. Ayúdanos siempre a contemplar todas aquellas bendiciones que tú nos das día con día, y como dice el canto, podamos recordarnos a nosotros mismos, bendiciones todas son de Dios, cuenta cuánto es lo que el Señor te da. Que esto nos dé fuerza para seguir confiando y descansando en ti. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.